Hermanos, nosotros estamos de aniversario, ¿no? Estamos celebrando un año más de vida que el Señor nos ha dado. Este es nuestro segundo aniversario como iglesia organizada. Sería el séptimo desde este 25 de marzo de 2018, cuando comenzamos con nuestros cultos aquí mismo. Y el Señor ha sido bueno. Y nosotros tuvimos el viernes la oportunidad de escuchar a varios de esos hermanos que fueron recibidos como miembros, de por qué querían ser miembros en esa iglesia. Y muchos de ellos decían que se habían sentido muy bien acogidos. Y eso es un deseo tan profundo en el corazón humano, el de sentirse acogido, sentirse bien acogido. Todos nosotros queremos un lugar que podemos llamar de casa. Un lugar donde nos sintamos amados, donde nos sintamos queridos, y estamos constantemente nosotros como seres humanos en busca de esa conexión. Los dolores más profundos, emocionales que un ser humano pueda sentir, es sentirse abandonado por las personas que le debieran amar. Y eso afecta tan profundamente lo emocional y lo cognitivo de la persona que la afecta de por vida. Nosotros todos buscamos y anhelamos un lugar que podemos llamar casa. Pero la iglesia es ese lugar. La iglesia es el lugar por excelencia donde mejor nos podemos sentir acogidos. Pero para que podamos experimentar el máximo potencial de la iglesia, tenemos que abandonar una percepción superficial de iglesia, que es una percepción puramente sociológica. La iglesia como un fenómeno social, como un evento religioso. Porque es mucho más que eso. Es mucho más que un encuentro de personas para compartir ideas en común. También la iglesia es mucho más que un espacio terapéutico espiritual donde te sientes mal, bien, vengas y participes y que te vas a sentir bien. Es mucho más que eso. El valor y el poder de la iglesia y de la comunión de los hermanos, de personas que no tienen muchas veces nada en común, que no comparten historia, posiciones políticas, formación, gustos, nada que decir con los equipos, ¿cierto? Somos muy distintos. Y el Señor nos une. Y nos hace no solamente un grupo aleatorio, sino que un cuerpo, con cohesión, con vínculos profundos unos con otros. Y es exactamente de eso lo que el salmista habla ahí en el Salmo 133. Salmo 133 dice: miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Vamos a ver todos juntos ese salmo. Salmo 133. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón, desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Este salmo fue escrito por David en conjunto con varios otros salmos del 120 hasta el 134, que son conocidos como los cánticos de ascenso, de peregrinaje. La idea es que se cree que ellos, mientras caminaban para Jerusalén, que estaba en una colina, mientras ellos subían, mientras avanzaban hacia el templo que estaba arriba, iban cantando estos salmos, alabando al Señor y alabando la vida en comunión. Y esa es una poesía bastante simple, un salmo bastante breve, pero que utiliza elementos muy potentes. Porque imagínense ustedes, pónganse ustedes en esa caravana, miles de personas viajando juntos, a pata, cada uno con su mochila, con sus cosas, los niños corriendo para acá y para allá. En aquella época, cada familia tenía 4, 5, 6 cabros chicos. Entonces imagínense, todos subiendo, cantando canciones de adoración al Señor.
Y ese salmo es una de esas canciones. ¿Y qué canta? Canta cosas que tengan que ver con lo que ellos van a ver en el templo. Ellos están yendo al templo. Y en el templo está el sumo sacerdote. En el templo están los sacrificios. Hay olores, hay odores, hay elementos visibles que son parte de esa historia. Seguramente usted se va a acordar de un viaje muy importante que tuvieron cuando chico, cuando mis padres nos fuimos a tal parte y yo me acuerdo que vi tal cosa, me acuerdo del olor de aquel día. Y el salmista está jugando con eso, con las emociones, con las sensaciones, con la experiencia. Y al hablar del valor y de la importancia de la comunión, él utiliza los elementos que están ahí visibles. Y al hacerlo, lo hace de una forma muy hermosa, profundamente teológica, que resalta la belleza de la unidad, la belleza de la armonía, de la comunión, de estar juntos. ¿Cuán bello es eso? Quizás su perspectiva de la belleza de la unidad sea positiva, pero puede ser incluso superficial. David nos invita a caminar con él, cantando ese salmo, celebrando lo bello que es estar juntos. Y él nos invita primeramente a poner atención en el valor de la belleza. Él dice, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos. Esa expresión, miren, puede ser una expresión, más bien un recurso estilístico que él utiliza al inicio, es bien común en sus salmos, pero cumple una función más importante que eso. Lo que hace David es decir, pongan atención a eso, pongan atención a lo que voy a decir. Nosotros debemos poner atención al tesoro de la comunidad habitando en unidad y armonía. Debemos poner atención y destacar eso, porque muchas veces despreciamos la unidad por defender nuestros puntos, nuestras ideas, o por querer nosotros ser servidos más que servir. Y él dice, no, pongan atención a lo que les voy a decir, pongan atención a eso. Y dice, mira cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan juntos. Esas dos palabras son clave en ese texto porque él va a utilizar esas mismas palabras o ideas en las dos metáforas que vienen más adelante, del aceite y del rocío. Pero, ¿qué significa que diga qué bueno? Porque nosotros decimos, es bueno. ¿Cómo le fue? Bien. O sea, más o menos. Nuestra interpretación es, cuando algo es bueno, cuando algo es muy bueno, es excelente, maravilloso. Pero él está utilizando la misma palabra que Dios utilizó después de crear el mundo. Y Dios vio que era bueno. Es adecuado para los propósitos para el cual fue diseñado. Es bueno. Pero nosotros sabemos que algo puede ser bastante bueno y no ser agradable. Pero lo más común es que las cosas que son agradables a veces no son buenas. Y él dice, no solamente es bueno, es correcto, es justo que los hermanos vivan juntos, pero además nos hace sentir bien, es rico, es placentero. Esa es la idea de la palabra que él utiliza acá. Placer, satisfacción. Hay una idea de un sentir delicioso. Qué rico. Y qué rico se siente cuando estamos todos juntos. Todos nosotros amamos las cosas agradables, pero a veces sucede con mucha frecuencia que lo que es placentero es malo. Pero aquí nosotros vemos lo hermoso que es estar juntos y que eso sea no solamente bueno a los ojos de Dios, correcto, tengo que hacerlo, pero también es placentero. Y él dice, qué rico es que los hermanos habiten juntos en armonía. Él no dijo que compartan un ratito juntos en armonía, que tengan un ratito en común durante la semana. La palabra es habitar, es vivir, es de permanecer. Y nosotros sabemos que no siempre es sabio permanecer o habitar o vivir todos juntos. En el Instituto Bíblico nosotros teníamos una regla. Si teníamos un amigo, un gran amigo, no íbamos a compartir pieza, para no perder la amistad, para qué,
¿cierto? Seamos amigos, tú en tu pieza, yo en la mía. Yo comparto con otros que no son tan amigos, así que podemos pelear y no perdemos la amistad, ¿no? Incluso la Biblia exhorta, ahí en Proverbios 25:17, que no debemos ser muy recurrentes en la casa de nuestro vecino, para que él no se enoje con nosotros y ya no quiera recibir más. Proverbios 25:17. Si usted tiene que enviar eso para alguien hoy día, anótaselo. Normalmente suelen ser parientes, ¿no? Que uno tiene que enviar así como que Proverbios 25:17. Habitar juntos no siempre es fácil. Pero aquí lo que vemos es que es posible que esa habitación sea placentera cuando ella esté cocinada en armonía. Armonía es ese sentir positivo, agradable al oído cuando escuchamos una música y todo calza. Cuando la música fue bien pensada y todas las notas trabajan en su lugar. Ninguna nota sobrepasa la otra y ocupa el lugar de la otra. Hay una sincronía entre ellas, generando una armonía que se hace sentir bien. De eso el apóstol está hablando. Porque él no quiere aquí presumir que todos somos perfectos, sin defectos y sin maldades en el corazón. Lo que él quiere decir aquí es que cuando Dios obra en su pueblo su favor y permite que estas personas tan duras de corazón, tan difíciles, viven en armonía, estas personas experimentarán algo maravilloso. Qué rico es eso. Y la idea que él utiliza, la palabra que él utiliza de unidad, rescata el principio bíblico de que la unidad perfecta no necesita de la uniformidad. La unidad perfecta no necesita uniformidad. De manera que en la iglesia no tienes que encajar para ser amado. Y eso es lo que él va a mostrar en las metáforas más adelante. Sino que Cristo va formándonos de los distintos que somos, su imagen en nosotros. Y de esa forma es Cristo formando en nosotros su imagen. Y la unidad cristiana, ella es buena en sí misma. Ella es buena para nosotros mismos, es buena para nuestros hermanos, es buena para los que se convierten, es buena para los que están afuera de la iglesia y seguramente es agradable. ¿Por qué? Porque un corazón amoroso también debe tener el placer de dar y asociarse con el otro. Una iglesia unida durante años en el servicio sincero al Señor es un pozo, ojo con eso, un pozo de bondad y alegría para todos aquellos que habiten a su alrededor. La unidad, ella va no solamente a hacer bien a nosotros, pero alcanza a aquellos que están afuera de acá. Debemos valorar esto. Debemos luchar por esto. Pero no solamente debemos valorar la belleza de la unidad, pero David nos conduce, nos guía a disfrutar del poder de esa unidad. Y él utiliza la metáfora, una metáfora quizás para nosotros un poco rara, que dice: es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Qué hermosa metáfora. Quizás para el siglo XXI un poco raro, ¿no? ¿Qué bola es? Como que un baño de aceite. Pero aquí David está siendo muy sabio, porque él está utilizando como símbolo algo que está en la mentalidad de todos los judíos, sobre todo aquellos que estaban yendo al templo. Porque ellos estaban yendo al templo y el templo era oficiado por un sumo sacerdote, que era la única persona que representaba a todo el pueblo de Dios en el mundo ante Dios mismo. Era la puerta de contacto con Dios. Él presentaba las ofrendas, los holocaustos. Era el mediador entre los hombres y Dios. Y ese sacerdote fue ungido. Vemos ahí en Éxodo que él fue ungido con un aceite muy especial, hecho con hierbas especiales, cosas muy, muy propias, con un olor muy rico, y que fue diseñado especialmente
para ese fin. Nadie podía comprar ese perfume. Nadie podía comprar ese aceite. Nadie podía fabricarlo ni ocuparlo para otra cosa. Era exclusivo. Por lo tanto, eso hacía con que cada creyente que subía al templo a adorar, sentía el olor a Dios, el olor al sacerdote, el olor al templo, el olor a las cosas de Dios. Era un olor a la santidad. A eso se refiere aquí cuando habla del aceite que descendía. Y David hace referencia a eso, y al asociar con eso, destaca que la fuente de la unidad del pueblo, porque él dice, es como el aceite que desciende sobre el cuerpo de Aarón. Lo que hace David es poner nuestro ojo a que lo que nos hace unidos y nos da armonía no es nuestra buena onda. No es que nosotros somos buena gente, que nos hemos empeñado por hacerlo, o que hemos puesto buena música y a la gente le gusta y se une alrededor de eso. No. Estamos unidos alrededor de Dios. Es exactamente nuestra unión con Dios que nos une unos a otros. Porque ¿qué es lo que hace el sacerdote? Él va a unir el pueblo pecador con el Dios santo. Lo que hace David es mostrar, es porque estamos unidos con Dios, estamos unidos unos con otros. Dios es la fuente de nuestra unidad. Y por lo tanto, como resultado de esa unidad, es la santidad de Dios en nuestras vidas. Ahora, la comunión nace y se alimenta de la adoración. Y es hermoso porque él dice, ese aceite no fue derramado un poquito nomás en la cabeza de Aarón. Él dice, fue derramado en abundancia. De tal manera que, y es intencional la descripción en el versículo. Desciende sobre la cabeza, sobre la barba, sobre la ropa, hasta los bordes. Aarón aquí prefiguraba todo el pueblo. Todo el pueblo estaba representado ahí en Aarón, como el sumo sacerdote. Y esa unción vino de lo alto hacia abajo, mostrando que la gracia de la comunión y de la unidad y de la armonía entre nosotros viene de lo alto hacia abajo también. Y ese derramar de Dios permitía que el pueblo disfrutara de algo hermoso, placentero al estar en su presencia. Y nadie quedaba afuera de este favor. Mira la descripción de David, que va desde la cabeza a las barbas, a la ropa, hasta el borde de sus vestiduras. Si Aarón representa a todo el pueblo, lo que David quiere decir es que nadie que está en el cuerpo quedará fuera de la gracia de Dios que es derramada a todos. Pero ¿sabe lo que es más hermoso en ese texto? Nosotros tenemos una mejor armonía que David y el pueblo de Israel. ¿Por qué? Nosotros tenemos un mejor aceite que el de Éxodo 30. No somos nosotros ungidos con el aceite preparado con hierbas especiales. Somos todos nosotros ungidos con el Espíritu Santo, que es derramado sobre todos nosotros. Y esa es la promesa de Dios. Él ya dijo ahí en Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tenemos un mejor aceite que es derramado sobre nosotros. Pero más, tenemos un mejor sacerdote que no es Aarón, sino que es Cristo. Aarón representaba todo el pueblo delante de Dios. Pero nosotros aprendemos en el Nuevo Testamento y especialmente en Hebreos que Cristo es el sacerdote por definición, el sacerdote superior, y en Él estamos todos representados. Y toda la plenitud del favor de Dios ha sido derramada a nosotros en Cristo. Y por estar en Cristo, todos nosotros disfrutamos de la alegría, del placer, del gozo, de la unidad que Dios derrama sobre su iglesia. De manera que esa obra del Señor es imparable,
Es un fluir continuo que alcanza a todos, incluso a los menos dignos. Porque cuando hablamos de armonía, seguramente usted se está acordando de uno que otro hermano que es medio problemático, que es difícil, le decimos, ¿no? Que es complicado. Pero Spurgeon va a decir lo siguiente sobre esos hermanos. Es uno de los más pobres, uno de los menos espirituales, uno de los menos adorables. Entonces, él como los bordes de la prenda. Y el amor de mi corazón debe caer incluso sobre él. El amor fraternal viene de la cabeza. Viene de la cabeza, pero cae a los pies. Corrió y bajó. El amor por los hermanos no es orgulloso, sino que es humilde y manso. El aceite no ungiría, sino fluyera hacia abajo. Tampoco el amor fraternal difundiría su bendición, si no descendiera. Qué hermoso, qué hermoso. Lo que David nos quiere decir es que en Cristo está dispuesto amor a todos. No solo a los dignos, no solo a los mejores creyentes, no solo a los que se portan bien. La comunidad de Jesús es una comunidad de recepción, de aceptación, de acogimiento. Y el amor que damos no es el amor nuestro, es el amor de Cristo. Y ese amor es abundante. Es poderoso, es poderoso. Y produce en nosotros un impacto tremendo. Y eso es lo que nos hace el salmista David aquí al destacar ese tercer aspecto. Él nos invita a experimentar del impacto de esa unidad. Porque él dice, es también como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Él había comparado la unidad como el aceite y ahora la compara con el rocío. Dos elementos igualmente líquidos, digamos así. Dirige nuestra atención a eso. Y lo más interesante es que el aceite era importante porque ungía a Aarón. Aarón era la gran figura ahí. Pero él no pone atención en Aarón, pone atención en el aceite. Ahora, el rocío es importante, pero es más importante porque es el rocío del Hermón. ¿Y qué onda el Hermón? ¿Te conoce? ¿Te has ido ahí? ¿Están familiarizados con la geografía de la tierra de Israel? Bueno, básicamente para que entendamos. Cuando David utiliza esa expresión, toda la gente entendió de lo que él hablaba. Es como si nosotros dijéramos, mira qué hermosa y qué helada está la cordillera. Todos entendemos lo que es cordillera. En Brasil la gente no entiende. Si usted da esa referencia, la gente va a decir, bueno, es una montaña, como que... Pero el que conoce, que la ha visto, tiene un otro impacto, una otra percepción. Y eso es lo que pasaba acá. La gente lo había visto, no estaban viendo desde donde estaban, porque el Monte Hermón era una montaña inmensa, obviamente dentro del contexto de la tierra prometida, que en el extremo norte del territorio de Israel, en la región de Siria, que tenía casi 3.000 metros de altura, y que servía como fuente para los ríos que alimentaba todo el valle del Jordán, y su rocío alimentaba también las montañas donde estaba Jerusalén. Imagínense que Jerusalén estaba a 700 metros acima del nivel del mar. El Monte Hermón estaba a 3.000 metros, pero estaba a 200 kilómetros de distancia, entonces obviamente no se puede ver la montaña por la distancia que está, pero claramente era algo que todos ellos conocían. El punto aquí es que David está haciendo referencia al tamaño y el impacto que aquella montaña tenía a 200 kilómetros sobre todos nosotros. Porque producía un efecto climático que traía a esa tierra seca agua. Y lo más hermoso es que no venía como agua, él podía utilizar agua de río, qué sé yo. Pero ¿cuál es la gracia del rocío? Nosotros sabemos bien
Después de una noche donde cae el rocío y la mañana, ¿cómo está? Todo mojado. No ha llovido, pero está todo mojado. Nada escapa de su alcance. Todo viene bajando y mojando. Y eso es lo que él quiere mostrar acá. Y era profundamente pedagógico para la gente porque ellos estaban viajando a pata por días, durmiendo en carpas probablemente, y se despertaban en la mañana con sus carpas probablemente también mojadas por el rocío que vino del norte. Así como ese rocío que ha mojado sus carpas, es la unión del pueblo. ¿Por qué es así? Porque por donde pasa lleva vida. Hace brotar la semilla. Hace con que el pasto se ponga verde. Trae alimento. Y más, trae el placer del refrigerio en un ambiente profundamente acalorado. Nosotros sabemos cómo es vivir vidas agobiadas, cansadas, agotadas, y encontrar un espacio de refrigerio, de amor, de descanso, de aceptación. Y eso es lo que el apóstol o el autor aquí está diciendo, el rey David nos está diciendo. ¿Por qué? Porque por donde pasa transforma y trae vida. El impacto de la comunión está en que no solamente te hace sentir bien, pero te transforma. La unidad de la iglesia y la comunión de la iglesia transforma nuestras vidas. No solamente nos da una percepción en un momento, pero cambia la manera como vivimos y cómo somos. Y ese lugar es donde Dios bendice. En la parte final de ese versículo es fantástico, porque dice que es allí donde el Señor concede su bendición y vida eterna. ¿Por qué el Señor hace referencia a un lugar específico donde derrama su bendición? ¿Por qué no derrama en cualquier lugar? ¿Por qué un lugar específico? ¿Por qué específicamente el lugar donde se reúne su pueblo? Porque el lugar en que se congrega físicamente el pueblo de Dios representa la habitación física acá de la habitación física que tendremos en el reino venidero. La iglesia es hoy día el adelanto, el anticipo, la previa de la experiencia de la comunión celestial. Dios ha derramado para la iglesia hoy, cuando la iglesia está reunida físicamente, presencialmente, unos con otros. Dios ha derramado a esa comunidad su favor, ayudándonos a disfrutar un poquito de lo que será la gloria celestial. ¿Por qué es importante estar físicamente presente? Porque físicamente es como estaremos. Pero en segundo lugar, para estar físicamente presente, yo tengo que deshacerme del yo, de la pereza de la cama calentita en la mañana, de mis compromisos y de mis prioridades, para estar con el otro, para estar para el otro, para abrirme al otro. Tengo que ser comunidad, tengo que ser cuerpo, tengo que estar. No existe cristianismo a la distancia. No existe cristianismo desde lejos. Con Cristo se vive de cerca, con aquellos que siguen a Jesús. Caminan diariamente las luchas, las angustias, los problemas, los conflictos, porque aprendemos que esas luchas son también nuestras. Esos problemas son también nuestros. Por eso, es allí donde el Señor derrama su bendición. Y con eso quiere decir que nosotros no debemos buscar en otro lugar donde nuestros corazones sean abrazados, que no sea en la familia de Jesús. Es solo allí donde el Señor derrama su bendición. A veces nosotros queremos complacer nuestros corazones en otras cosas, personas y lugares fuera del cuerpo de Cristo, y ahí no hay bendición. Quizás a veces cuando nos sentimos muy desordenados en la vida, muy tristes, muy angustiados, buscamos a los recursos contemporáneos más comunes. Netflix, ¿no?
helado, así como botón de helado o de papa frita o los tragos. Ahí va subiendo, ¿no? Y ahí sube la cosa. Buscamos satisfacer un vacío que no fue llenado de alguna manera en nuestro emocional, en lugares donde nos van a llenar. La comunidad de Jesús es donde Jesús te sana. La comunidad de Jesús es donde Jesús te ama. En la comunidad de Jesús es donde Jesús te enseña. En la comunidad de Jesús es donde Jesús te cuida. No puedes caminar sin la comunidad. Tienes que ser parte de ella. Porque cuando Jesucristo nos llama para ser parte de ella, para vivir con ella, para amar. Amar gente que yo hoy día no conozco bien, pero voy conociendo. Voy aprendiendo a amar. Y pasan a ser parte de mi trayectoria espiritual. Y voy aprendiendo con gente que está bien adelante que yo. Y también con gente que ha empezado. Voy aprendiendo mientras enseño. Voy aprendiendo mientras sirvo. Pero también aprendo mientras me sirven a mí. Y el Señor de todas esas formas cuida a su pueblo. Es así como el impacto de la unidad se ve. Spurgeon va a decir: Dios está tan contento de ver a sus queridos hijos felices el uno con el otro, que Él no falla en hacerlos felices también en Él. Él da especialmente su mejor bendición, la bendición de la vida eterna, porque el amor es vida. Viviendo juntos en amor, hermano, hemos comenzado los placeres de la eternidad. Y estos no nos serán quitados. Amémonos para siempre y viviremos para siempre. Esto hace que la hermandad cristiana sea tan buena y agradable, porque tiene la bendición de Jehová descansando sobre ella. Hermanos, esa unidad, ella es buena, ella es rica, ella hace bien. Aprendamos a valorar eso. Nosotros valoramos la unidad cuando invertimos en ella. Invertimos nuestro esfuerzo físico, mental, espiritual en contribuir para la paz y para la formación de una familia fuerte en Cristo Jesús, al participar, al servir, al donarse, al entregarse, al estar ahí, al dejarse ser cuidado. Nosotros disfrutamos del amor que Dios nos da por medio de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, abundantemente por medio de su Espíritu. Y esa unción alcanza a todos. Nadie que está en el cuerpo queda al margen del amor de Dios. Hay amor para todos. Y lo más hermoso es que ese amor es profundamente impactante y transformador. Hermanos, expóngase al amor de Jesús en la comunidad, en el pueblo, en la familia de Jesús. Es ahí donde la bendición de Dios es derramada. Es ahí donde la historia de su familia comienza a cambiar. Es ahí donde su historia personal comienza a cambiar. Es ahí donde Dios te sana. Expóngase, salga de su burbuja, quita las carcasas que te protegen contra las heridas del otro y expóngase al amor del Señor por medio de tus hermanos. Esa es la iglesia de Jesús. Nosotros queremos ser esa iglesia. Vamos a orar. Vamos.